Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Profundidad de Campos en el canal del Senado. A la espera del regreso de nuestro compañero Sergio Campos, vamos a estar conversando con una senadora de la zona sur de nuestro país, Coyhaiquina. ¿Quién es? La presentamos en la siguiente ficha. Senadora Jimena Órdenes Neiga, representante de la región de Aysén, independiente en el Comité del Partido por la Democracia, socióloga, 50 años, está completando su primera experiencia en el Senado luego de una trayectoria marcada por el servicio público en su región. Actualmente integra 6 comisiones, entre ellas Transportes y Telecomunicaciones, Salud y Desafíos del Futuro. Y ya estamos para conversar con la senadora Jimena Órdenes Neiga de la región de Aysén, independiente bajo el alero del PPD. Senadora, ¿cómo está? Yo muy bien, gusto de saludarlo y muy contenta de poder participar nuevamente en este espacio de conversación. Claro, nos hemos encontrado en otras Así circunstancias, es. en pasillos, en actividades fuera del Congreso, en transmisiones especiales, pero claro, toca esta oportunidad también de poder tocar quizás con más acento algunos temas de lo pasajero que a veces nos toca ver en salas y comisiones. Senadora, bueno, usted integra 6 comisiones del Senado nada menos, entre ellas salud. A propósito de salud está un poco delicada, pero ya está mejor, podemos ver. He estado mejorando, sí. ¿Sí? Por eso la voz está un poquito extraña hoy día, pero estuve con un resfrío ahí Y la semana aparte, pasada. y aparte justo en fiestas patrias, que a veces es un poco ingrato Sí, estar con... trataremos de recuperarnos al alero de fiestas patrias. Y a propósito de fiestas patrias, bueno, uno tiene la experiencia, ¿no? En distintas partes de Chile, pero yo me imagino que en la zona de Aysén las fiestas patrias se viven de forma distinta, no son las típicas ramadas que uno puede ver en el norte, en la zona centro-sur, deben tomar ciertos resguardos, sobre todo por las inclemencias climáticas. Acá nos quejamos a veces de unas gotitas para el 18, pero allá me imagino que es distinto. Es distinto el clima, pero yo siempre digo, yo no creo en el mal tiempo, es nuestro tiempo. Y estamos acostumbrados a la lluvia, a la nieve. La próxima semana va a estar marcada por bajas temperaturas, pero eso no es un problema a la hora de celebrar fiestas patrias. Hay actividades en todas las comunas, en todas las localidades de la región de Aysén, con los pies de cueca, obviamente, y ¿Usted también marcado un dónde la poco pasa por el chamamé. dónde Hay la también pasa una suerte de puntualmente sincretismo. las fiestas patrias En habitualmente? general, generalmente las paso en Coyhaique, así que ya espero pronto viajar y participar de las distintas actividades que están ahí organizando municipio, algunas organizaciones sociales, participar de los desfiles también, día Desfile, que eso es muy 19. tradicional también de Así es, nuestro país. así que estamos bien activos en eso durante esos días. Y aparte la Patagonia tiene algo especial, ¿no? Porque se da esto que fiestas patrias, todo el chilenismo, pero también la Patagonia tiene como esa doble nacionalidad, ¿no? Con los argentinos, con los gauchos, el pastoreo de muchas zonas. Y hay una fraternidad que también matiza un poco este sentimiento que viene también en fiestas patrias. Es que ahí está marcado por la cultura patagónica que compartimos obviamente con la República Argentina. Obviamente nuestro baile nacional es la cueca y un merecido pie de cueca en el marco de las fiestas patrias, ¿Baila usted ahí? pero ¿Baila hago un buen intento, cada año trato de mejorar ahí el estilo, pero el tema del chamamé, por ejemplo, yo diría que hay una resignificación también de la identidad aicenina, la ocupación del territorio básicamente fue por población chilota, por el lado marítimo y también por población argentina. Entonces hay una suerte ahí de sincretismo y que hemos ido incorporando a la cultura nacional y se también. baila distinto, me imagino, la cueca de más allá, ¿no? Tratamos de mantener un estilo. Bueno, senadora, yo le comentaba que, bueno, usted integra 6 comisiones al menos, vamos a estar revisando algunas de ellas al menos el día de hoy, pero por cierto que tenemos también declaraciones que usted hizo la última vez que estuvo en un espacio como este, en este caso con Sergio Campos, por supuesto. Mis Le cariños a Sergio. Cariño, Iba a Sergio. verlo. Esto se llama como ayer y hoy, ¿no? La última vez que Ok. estuvimos en Profundidad de Campos con usted fue en octubre del 2022, Fue hace tiempo. un país un poco distinto, que claro, son 50 senadores, la vuelta es un poco más larga, y un año después vamos a revisar, ¿le parece? Algunas palabras. Encantada. Por ejemplo, en octubre del 2022, el año pasado, usted acusaba que sería un error político grave si no se abría una ruta constituyente prontamente. Venía recién de ganar el rechazo. Se abrió ese proceso 2.0 con expertos, admisibilidad, elección de consejeros, una evaluación, cómo ha evolucionado, después podemos andar en estos temas, pero cómo ha evolucionado para bien, para mal, cómo evalúa
efectivamente estos cambios del año pasado a este año, por ejemplo, en este tema? No es fácil el futuro. Yo creo que estamos en un espacio que es bien incierto. Yo lo que reafirmo respecto a lo que dije anteriormente es que Chile requiere con urgencia un nuevo pacto social y político, pero como todavía no sabemos los resultados, eso lo vamos a saber en diciembre, mi preocupación es que un nuevo ejercicio fracase y no va a ¿Usted haber tercera. no se imaginaba este escenario con la elección con predominio republicano, con estas enmiendas que se están Fue terminando? parte de las sorpresas de la elección de los consejeros y consejeras, pero más allá de eso, es un grupo al cual se le encarga un propósito, y el propósito es redactar una nueva carta fundamental que establece las condiciones y los marcos de convivencia, en definitiva, del pueblo chileno. ¿Cuáles son los derechos respecto a los cuales vamos a no solo declarar fundamentales, más allá de los derechos humanos, sino prioritarios para el futuro de Chile? Esa es la tarea. Yo aprovecho de hacer el llamado, todavía creo que hay tiempo, yo siempre trato de ser optimista, pero no me parece presentable un nuevo fracaso. Además, el Pero soy presidente ha realista advertido, también y veo que hay un escenario que no es sencillo. Entonces, en ese escenario, y por eso reivindico la política, es donde tiene que haber muchos actores en esa materia. Yo espero que empujando para que establecer un texto que represente a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Si se rechaza va a ser porque no, efectivamente la interpretación fue que no representaba nuestros valores, eh, nuestro sentido de futuro como país. Y por eso digo, no hay tercera. ¿Ah? Y en ese sentido, si ese fuera el escenario, viene un desafío muy importante respecto de cómo seguimos. Para mí es complejo, porque incluso a veces uno habla con colegas de otros países que compartimos la vocación pública, la hay vocación mucho interés desde política, afuera. y cuesta explicar, porque no es sencillo, qué nos pasó. O sea, que como país, lo digo, uno puede empezar, que se cae muchas veces en eso de endosar cierta responsabilidad a uno u otro actor o a algún determinado grupo, pero acá yo invitaría a no perder cuál es el propósito y necesitamos un nuevo pacto social. Para mí era importante y sobre todo en el marco de los 50 años, conmemoramos hace poco, estuvimos de hecho presentes en varios actos en el marco del 11 de septiembre y yo hubiera esperado que Chile ya tuviera una nueva constitución a los 50 años, porque además la que tenemos y que está vigente nace en un contexto de dictadura. No es solo que ha pasado el tiempo, nace en un contexto que me parece no es lo ideal para establecer un marco de convivencia. Y va a haber que analizar los ecos que eso tiene también en la ciudadanía, que ve cómo pasan estos procesos sin que se llegue a la raya para la suma y que quede algo para la Y este posteridad. no es un ejercicio ligero. Uno en política va a conversar a espacios para construir pactos o para construir acuerdos, pero tiene que tener la voluntad de escuchar al otro. Esto requiere mucha empatía también. Y si no se tiene, hay ejercicios que fracasan. Y esa ¿No? voluntad derechamente no ha estado hasta el momento, no la Yo percibe. no la percibo y eso es lo que me preocupa. Si no es una buena noticia, yo no sé a quién le puede alegrar que en una segunda oportunidad, independiente de dónde estuvieron las hegemonías o los protagonismos, la tarea era una, es una. ¿Ah? Hay poco tiempo, diría eso. Y hablando de la ciudadanía de a pie, también usted nos decía el año pasado, por ejemplo, varias cosas respecto a la región de Aysén, propiamente tal, y las necesidades. Decía, las barcazas deben ser prioridad en este proceso presupuestario. Mira, lo decía hace un año. El lago General Carrera lleva más de un año desconectado. Las personas deben buscar rutas por Argentina para llegar a destino. ¿Se imagina usted el metro sin funcionar un año? Esa reflexión la hizo hace un año. Ahora estamos a puertas de otro proceso presupuestario. ¿Se ha mejorado esta situación? ¿Se ha encaminado finalmente para poder contar con una solución que usted viene pregonando de hace mucho rato acá en el Congreso? Mi primer oficio como senadora por la región de Aysén lo dirigí al Ministerio de Obras Públicas. Efectivamente, lo que señalábamos era un nuevo requerimiento, una nueva barcaza para el lago Higgins, que es la comuna más austral de la región de Aysén, y una nueva barcaza en tanto soporte para la nave principal que permite el cruce del lago General Carrera. Ha avanzado lento,
Digo lento porque sí se reparó la nave principal. Hoy día hay compromisos, y lo quiero destacar, para la construcción de una nueva barcaza en el lago General Carrera, pero esto requiere mucho más que estos dos hitos. La conectividad de Aysén no es la red metropolitana, no está marcada por lo que ocurra o no con el Transantiago, que es lo que ocurre en la región metropolitana. Nosotros usamos barcazas, vía terrestre son buses que conectan las comunas y las localidades. Hay ciertos subsidios aéreos para lugares más aislados, y cada uno de ellos tiene sus propios déficits. Entonces hay que entender que las regiones tienen dinámicas distintas. Y además yo siempre he insistido, creo que este país tiene una obsesión vial. En mi región los caminos son muy importantes. La carretera austral es nuestro principal corredor de transporte, y a mi juicio una red de belleza escénica, marcado por toda la presencia de parques nacionales en esa área. Hay un tremendo potencial ahí. Pero cuando llegamos al Fiordo Mitchell o cuando llegamos a Ibañez, nos falta una barcaza. Y eso incluso ha condicionado la conectividad, que es esta lógica bimodal, en nuestra conexión con nuestra región vecina, que es los lagos. Hace poco, a raíz del plan de zonas extremas, logramos conectar la región de Aysén con Magallanes, Tortel de Natales. Esos son logros. Yo no quiero decir que acá no se ha avanzado, pero falta, y hay un déficit también en Chile de barcaza, porque a la hora de licitar hay pocos oferentes. Por lo tanto, eso también condiciona la calidad y el servicio del transporte de carga y pasajeros en Aysén. Y por eso siempre lo que hemos hecho es un llamado a un nuevo, yo diría, plan de conectividad austral. Cuando se construyó la nave, la Tehuelche, que conecta el lago General Carrera, fue parte de un plan. Ahí también se le dio mucha celeridad en el marco del plan de zonas extremas a la conectividad vial, para ir consolidando el tema de los pavimentos, pero tenemos una deuda de Coyhaique al sur. El tema de la mantención de caminos fue muy crítica durante meses anteriores, ahora se ha mejorado bastante, pero estas tienen que ser políticas consistentes Pero en el ustedes lo tiempo, solicitan como autoridades locales, como siempre. autoridades que representan a la ciudadanía, pero ¿cómo anda la respuesta? Porque han pasado distintas administraciones Yo y no... diría que hoy día hay mayor respuesta, pero claramente la barcaza, hasta que yo no vea la instalación de la faena en Ibañez o en Villa O'Higgins, No hay, se usted entiende que hay procesos no administrativos ve una política anteriores. marco, ve solamente... Exactamente, y lo que falta es un plan. En un territorio con las características que tiene que haber un plan de conectividad marítima y lacustre. La lógica de la pavimentación y consolidación de la carretera austral tiene una agenda, y me parece que una política de Estado que se ha ido afirmando en el tiempo. La conectividad aérea, yo creo que hay que abrir nuevos tracks, nuevas vías, y en eso estamos conversando también, porque depende de un subsidio del Ministerio de Transporte. Creo que es importante, ahora la primera concesión de la región de Aysén es el aeropuerto Balmaceda, que es nuestro principal vía ingreso aéreo en la región de Aysén. En eso hay avances, pero siempre tiene que responder a un sistema. La red de aeródromos más grande, de pequeños aeródromos del país, está en Aysén, porque antes que llegara al camino, la forma de conectar ciertas localidades era exclusivamente vía aérea. Pero Entonces, ahí la no hay que responsabilidad es perder esa solo pública, experiencia ni ese soporte. ahí se puede hacer una mixtura pública-privada también, ¿no? Porque también son importantes, yo me imagino, para esa misma red que usted menciona de puentes aéreos. Claro, porque somos una región con pocos habitantes, Mm. razón por la cual no existía ningún sistema de concesiones. El aeropuerto es el primero, pero además porque se concesiona con otro aeropuerto de otra región, que es Magallanes, ¿ah? Y es lo que va a permitir tener una infraestructura adecuada para el transporte de pasajeros vía aérea. Entonces, desafíos siempre van a haber. La conectividad, a mi juicio, es una de las grandes brechas de desarrollo de la región de Aysén, y por eso es una causa irrenunciable. El Pero hay que año pasado nos ocuparla. decía que en las zonas extremas la fibra óptica no va a llegar. ¿Eso se mantiene? Mm. Ahora hay un anuncio Ya. que ha hecho, y hemos conversado mucho con el subsecretario de Telecomunicaciones en el ministerio. Efectivamente ya se anunció fibra óptica para dos comunas que efectivamente estaban fuera de todo lo que era el FOA, el FON, que es Lago Verde y Villa O'Higgins. Y hay un compromiso también con el gobierno regional de Aysén. Yo creo que es una buena alternativa, porque al final del día es la carretera digital que se requiere en temas de educación, de trabajo, Salud. acceso a derechos fundamentales como Salud. salud. Es una tremenda oportunidad. Yo esos días me entrevisté ahí, me mostraron un dispositivo del tamaño del iPhone, de un celular, que es un ecógrafo, que podría ser ocupado en una comuna, por ejemplo, como Tortel, O'Higgins
o en una localidad como Raúl Marín Balmaceda, donde hay una posta rural, 2 paramédicos, un médico, un dentista, pero hoy día se podría, y por eso yo apuesto a temas más innovadores como los hospitales digitales, los temas de telemedicina, porque evidentemente no vamos a tener un especialista para hacer ecografía en comunas pequeñas, pero si tienes el dispositivo, el tema es más rápido. Así que creo que en eso los aiceninos tenemos que apostar a soluciones distintas, y es como lo hemos hecho siempre. Estamos hablando de la región de Aysén, también de transporte, que es una de las comisiones emblemáticas que usted ha participado acá en este periodo que ha estado en el Senado. Ya estamos en la segunda parte de su estancia acá en el Senado en este primer periodo. Pero la quiero invitar a que veamos una pregunta de uno de sus colegas, también respecto a otra materia en la cual usted está involucrada a propósito del trabajo de las comisiones del Senado. Hola Jimena, un agrado saludarte. Nos hemos ido conociendo y empatizando en nuestras tareas legislativas. Y quiero preguntarte, a propósito de algo que nos une mucho, porque somos parte de la Comisión de Salud del Senado, ¿cómo tú, en una región tan austral, donde hay tantos déficits de especialistas sobre todo, donde el transporte de un lugar a otro es tan complejo y difícil, las temperaturas en en el mes de invierno, cómo el Estado puede mejorar su capacidad asistencial en una región como la tuya? ¿Por qué? Porque el Estado, a diferencia de todo el resto de las regiones, controla también la atención primaria municipal, no solo los hospitales, por lo tanto tiene el conjunto. ¿Cómo, a tu juicio, el Estado se puede hacer mejor cargo de los graves problemas de salud que hay en Aysén? Ay, ay, ay. A ver, la salud de partida nos da para hablar bastante. Ya estamos terminando el bloque uno, pero en el bloque 2 podemos ahondar en otras materias. Vamos principalmente a la consulta del senador Sí, respecto a la valorar la situación. pregunta. Compartimos 2 comisiones con el senador Juan Luis Castro. Yo me incorporé a la Comisión de Salud hace poco tiempo, y una de las razones que motivaron ese cambio es precisamente porque mi trabajo en terreno, el trabajo que realizo en la oficina parlamentaria en la región, el tema es salud. Yo entiendo que es un punto principal en la agenda pública nacional, pero en mi región yo lo experimento y es una urgencia de todos los días. Y es porque tiene particularidades, sobre todo en temas que requieren o que son de mayor complejidad. Nosotros, el tema, por ejemplo, de Oncológico. los temas oncológicos, son en sí mismos generan incertidumbre, mucha inseguridad en la familia, pero en el caso nuestro, tenemos, me tocó como intendenta regional formar y apostar también por una unidad de oncología que ha crecido mucho con el tiempo. Pero cuando se trata de tratamientos hay que salir fuera, a Valdivia, a Santiago, y eso es una constante. Por eso he manifestado mi preocupación respecto a los gestores, porque a veces pasa que las familias incluso llegan a Santiago y los exámenes ya están obsoletos. Se trasladó a eso ya es muy difícil para un paciente de cáncer. No solo padece una enfermedad, sino que es trasladado a veces a ciudades que no conoce, que son muy distintas a las nuestras. Y sin un entorno, además. Exacto, de un soporte familiar de conocidos. Y al menos si usted me pregunta, una de mis principales causas es mejorar la calidad de la salud en Aysén. Tenemos algunas condiciones que son distintas. La salud no es municipalizada, depende del servicio de salud Aysén. Eso ocurre solo en la región de Aysén. Entonces, aprovechemos eso en ese sentido unitario para poder hacer mejor las cosas. Y desde ahí yo creo que hay que fortalecer la atención primaria en salud mucho para hacer prevención, para hacer promoción de la salud. Eso va a evitar situaciones más complejas que nos complican mucho. Nosotros, la región, hemos demandado hace mucho tiempo la necesidad de un angiógrafo. Teníamos 2 cardiólogos, hoy día tenemos uno y no tiene el dispositivo para tratamiento y diagnóstico, que no solo es importante para los temas cardiovasculares, el tema de una UCI pediátrica donde hay un gran déficit es en el periodo del diagnóstico. Ese periodo es fundamental para alguien que le sale un diagnóstico obviamente positivo respecto al cáncer, para que inicie su tratamiento rápidamente. Entonces, ese tipo de cosas a mí me cuesta harto entenderla.
porque Vamos, los plazos en Chile, y bueno, y las listas de espera, que yo creo que uno de los nos grandes quedan, desafíos hoy nos día. quedan un par de temas de salud que hablar, senadora, en este bloque y obviamente la pregunta del senador Castro también en esta materia. Sí, se Vamos a andar agradece. más en eso porque además la salud está movilizada por estos días. Así es. A la vuelta de este corte seguimos conversando con la senadora Jimena Órdenes en Profundidad de Campo. Y ya estamos de vuelta en Profundidad de Campos por el canal del Senado para continuar esta conversación con la senadora de la región de Aysén, Jimena Órdenes Neira. Senadora, estábamos en el tema salud en el bloque 1 y es necesario darle un espacio más para poder hablar de esos temas que nos dejó planteado el senador Castro. Usted está Sí. debutando en esa comisión, hablaba de las necesidades de la región de Aysén, pero además necesidades que llegan como mencionaba usted, con el tema de las desvinculaciones, la necesidad de no dejar pasar por alto la posibilidad de amarrar a ese personal que ya conoce además, porque no hay nada peor que cuando alguien se va, llega alguien nuevo, tenés que enseñar todo de nuevo, ellos ya saben la mecánica del sistema público y además parece que no va a llegar alguien nuevo, entonces está esa Así es. problemática en estos momentos, cómo se zanca ese tema. Yo le hacía el paralelo un poco también con lo que pasaba en la educación, pero en salud parece ser incluso aún más sensible este tema. O sea, salud es uno de los temas más sensibles y a mi juicio urgente. Por eso, si hay 12.000 trabajadores y trabajadoras de la salud que a través de su trabajo se ha permitido cerrar ciertas brechas históricas en el sistema. Ya no estamos hablando del testeo y COVID-19. Reducir ese número a la mitad. Las desvinculaciones de las que se está hablando son sobre 6.000 trabajadores. Y lo que nosotros como comisión hemos insistido, este es un error. Y la conversación por eso no solo la dirigimos al Ministerio de Salud, que es el Ministerio Sectorial, sino a Hacienda, que hay que hacer un esfuerzo por mantener a esos trabajadores. En regiones como la que yo represento, va a generar tensiones en el funcionamiento de la urgencia diferenciada, de lo que se hace en materia de UCI pediátrica, y eso es algo que para nosotros obviamente resulta inaceptable. Creo que el esfuerzo es posible hacerlo y de verdad espero que se resuelva en el sentido de mantener a los trabajadores y trabajadoras, si no va a ser un retroceso y eso no es solo en Aysén, es en todas las regiones del país, Una comisión de salud además donde ustedes prácticamente están sesionando casi todos los días, a con veces muchos con proyectos. Yo muchos quiero proyectos, destacar también el proyecto olvido donde se oncológico. reconoce el derecho al olvido oncológico, porque muchas personas que viven con cáncer, que sobreviven a la enfermedad, después de 5 años arrastran un estigma que cuando van al sistema financiero, al sistema crediticio, a pedir un seguro de salud, efectivamente los condicionan solo por haber vivido con cáncer. Es obviamente una discriminación con la cual tenemos que terminar y yo espero que se apruebe rápidamente en segunda trámite en la Cámara. Y a propósito de seguro de salud, una palabra para las ISAPRES. Yo le decía, a fines de agosto se habló que esto ya estaba, que había una mesa técnica preparando una salida. Vamos a ver si eso, al expandirlo al resto del universo legislativo, están todos de acuerdo. Ahora septiembre podría ser un mes clave, ¿no? Fiestas patrias por ahí. O sea, nosotros esperamos que el informe de la comisión técnica se presente la próxima semana. Y eso significa seguir avanzando la ley corta de ISAPRES, que el objetivo es súper claro, es aplicar el fallo de la Corte Suprema, ahora con la variable también del último fallo GES. Esto requiere otorgar de nuevas facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud que va a tener que implementar el fallo y nos obliga también a hablar de la modernización de FONASA. Pero por eso insisto, más allá de la crisis en particular, que es una crisis bastante importante, hay que iniciar un proceso de transición y para eso tiene que estar en la agenda pública, a mi juicio, una de las prioridades del gobierno, cómo vamos a avanzar en un nuevo sistema de salud, que la lógica no es tan dicotómica público-privado, es las garantías, la calidad, el servicio y el acceso a un derecho fundamental. Y siento que en eso ha faltado conversaciones de esa naturaleza. Pues siempre se comienza hablando respecto de un problema en particular, independiente de su magnitud, este es de gran magnitud. Yo digo, no es solo un tema sanitario, de salud, un tema político importante. Y por eso hay que ver una salida que al final del día no tensione mucho al sistema, de tal forma que las personas
se les garantice su derecho a la salud. Si al final lo que uno lo que no se puede poner en riesgo es eso. Y por eso creo que va mucho más allá de una ley corta avisable. Acá hay que ponerle mayor prioridad. Supongo que es parte de las conversaciones principales en el comité político, pero si hay un tema en el que no se puede ser pasivo en este tema, Hablemos de porque es el presupuesto. punto inicial a lo que viene. A propósito, hablemos de presupuesto porque, bueno, si uno se deja llevar por las cifras económicas, el IPOM nos reveló que el crecimiento va a ser nulo o negativo este año. Sí. La No inflación vamos a tener todavía, crecimiento. todavía está un poco alta, pero cuando uno habla de presupuesto, yo imagino que usted tiene claro un poco los acentos que quizás se necesitan, sobre todo a nivel regional, pero la quiero llevar un poquito también a los filtros, porque un tema de los controles y la fiscalización también ha salido a relucir a propósito del caso convenios. Por Exactamente. ejemplo, el factor royalty también va a incidir, si no me equivoco, para Aysén son como 11.000 millones, y se ha hablado mucho de los gobiernos regionales, ¿no? Usted fue Estamos viendo eso. consejera, intendenta, gobernadora, sí que sabe más o menos cómo funciona la orgánica local. ¿Cómo se hace para evitar que los gastos ya no solo se hablen de ejecución, sino que se gasten bien y que se gasten correctamente? ¿Cómo se avanza en esos filtros, en esas fiscalizaciones, en esos controles para algo tan esencial para la ciudadanía como es el presupuesto de la nación? Yo pondría 3 énfasis. El primero, creo que el presupuesto 2024 tiene que tener un foco importante en los temas de reactivación económica y que eso tenga expresión en las regiones. Y lo digo precisamente porque si estamos en un año donde el crecimiento prácticamente no estamos creciendo, los niveles de desempleo siguen siendo altos, no hemos llegado a los niveles prepandemia, por lo tanto ahí tenemos otro tema. Entonces, y el Estado tiene que agilizar sobre todo sus ministerios de infraestructura. Movilizar obras en regiones genera un dinamismo económico que es bien importante. Promover ciertos focos como el tema del turismo en una región como la mía, porque hoy día lo que vemos son regiones que se están moviendo poco desde el punto de vista económico y se expresa en los indicadores que ya conocemos. Sí, yo creo que uno de los puntos, más allá de hablarlo por Ujú. ministerio de servicio, o sea, todas aquellas iniciativas que generen dinamismo económico y las de infraestructura tienen que tener prioridad. Por otro lado, el tema de las urgencias sociales, donde yo creo que de salud ya hemos hablado bastante, sobre todo los temas de lista de espera, sobre en particular los gestos oncológicos, o sea, una tarea que tiene que tener un sello importante en el presupuesto 2024 y también en los temas de educación. Yo creo que se requiere, sobre todo post pandemia, hablar de un plan de recuperación de la educación en Chile. Y lo digo también porque a veces no reparamos y se sigue haciendo lo mismo. Yo algo que me preocupa en la región de Aysén y otra, en enero del 2024 se inicia ya formalmente el proceso de desmunicipalización de la educación, es decir, el traspaso a los SLEP. Ha Pero en sido bien otras accidentado ese regiones, proceso. claro, pero lo que vemos en otras regiones es que no ha generado un cambio en la educación, en la calidad. Entonces, pero están todos, vamos al, porque esto también era gradual no en todas las regiones, pues yo me hago la pregunta, bueno, pero ¿para qué? O sea, Faltan el evaluaciones objetivo no es el traspaso, el objetivo mejores. era mejorar las condiciones y la calidad de la educación. Lo que hemos visto en la Universidad Austral, el tema de la Universidad de Aysén, CFT y Los Lagos en materia de educación superior. Entonces, creo que esos sellos los tiene que tener, por eso hablo de urgencias sociales. Y otro tema importante, que es lo que usted me planteaba al inicio de la conversación, que tiene que ver con, yo creo que con la revisión de ciertas glosas, mayor transparencia, el tema de los tratos directos, mayor control. Pero esto no fue un histórico de los gobiernos regionales, esto ocurrió hace poco, y donde el caso más icónico y además el primero tiene que ver con lo que ocurrió con la Seremi de Vivienda en Antofagasta y el programa de asentamientos precarios. O sea, un programa que en general ejecutan municipios, donde uno tendría que imaginar que la excepción era la fundación. Entonces también se No. hace de la excepción la regla. Creo que esos temas vamos a poner mucho énfasis para garantizar mayor transparencia en ese tipo de asignaciones. O sea, la asignación directa y las transferencias corrientes, que es donde yo creo que se abrió en su minuto el espacio.
tienen que tener mucho mayor control y ¿Falta dar un, garantías a todo que van a estar bien ejecutados falta un mea culpa ahí en el caso de convenios o es algo que finalmente ya se está trabajando para que no vuelva a suceder? O sea, es parte Políticamente, de me lo que refiero. hemos conversado con Hacienda, ¿no? Esto no puede volver Y a políticamente, es que políticamente yo en eso quiero ser bien transparente. No, acá hay un tema ético también, si no es la glosa. No, en eso quiero ser bien clara. No, me parece inadmisible. Creo que atenta contra la fe pública, si ese fue el gran daño. ¿Ah? Y no es porque hubiera un espacio abierto o no, o sea, eso nunca debió haberse, porque además apareció en algunos casos como de manera un tanto sistemático, ¿no? Procultura en mi región se le había garantizado por el gobierno regional adjudicar 1.600 millones de pesos, pero ahí hay una serie de agentes que primero, ¿cómo llega Procultura a la región de Aysén? Yo no lo sé. ¿Cómo se aprueban 1.600 millones? No es una cifra menor. Se retrotrayó, porque nunca se ejecutó el traspaso, pero fue aprobado. Ahí sí hay responsabilidad. Pero no empecemos a hablar de la glosa, estas cosas no pueden ocurrir. Y ocurrió y empezaron a aparecer fundaciones y otras organizaciones, pero también, por eso digo, estas cosas no son dicotómicas. Hay fundaciones que han hecho un buen trabajo también, pero tiene que ser claro, transparente, y eso tiene que quedar delimitado desde el primer día. senadora, estamos con el tiempo apremiándonos, pero aún, usted lo mencionaba solamente, la Universidad de Aysén, a propósito de gestión, eh, ¿mejora el panorama? ¿Hubo cambios en la rectoría? ¿Usted descartaba en su momento cuando estuvimos haciendo una nota a fines de julio el tema de la intervención, no le gustaba para nada ese tema? Pero ¿mejora, se Porque aspecta una una mejoría? intervención es una medida de última ratio, pero, y si ocurre, es una mala señal. Yo lo que he dicho ahí, que lamento mucho, que una cosa es que la estructura de cómo se financia una universidad estatal en zona extrema puede tener sus déficits, pero acá hubo temas de gestión claramente. Y lo que a mí me llama la atención, que en temas como el CFT y Pelos Lagos, la Universidad Austral de Chile, la Universidad ISEN, los equipos directivos, eh, o sea, a veces malas decisiones no tienen responsables. Y me parece que acá hubo efectivamente responsabilidad. Y no sé, yo no, no, no veo tan fácil el escenario de la Universidad Aysén, porque, o sea, la acreditación es mínima, hay déficit de infraestructura, los temas de financiamiento, y acá no es que llegó un terremoto y se cayó un edificio, no es un agente externo, también hay que hacerse cargo de cuáles fueron los problemas de gestión y dirección en esa materia, porque uno ve la Universidad O'Higgins, nacieron juntas. Y Aysén iba bastante adelantado, incluso me atrevería a decir yo al inicio. Entonces, ¿qué falló ahí? Y no es solo un déficit de alumnos o alumnas. A esa universidad, yo me atrevo a decir, apoyo no le faltó nunca, y menos en lo personal. Yo participé de la comisión para la creación de esa universidad. Me parece que es un proyecto importante, pero creo que los focos fueron equivocados. Creo que la universidad tutora también tiene un rol ahí y lamentaría mucho de verdad que se llegue a esa medida, porque es indicador de que el proyecto está fracasando. Familiarmente, senadora, en otro tema, usted tiene un vínculo especial con el tema de los derechos humanos. Su madre, Danía, fue presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Aysén. ¿Cómo evalúa la conmemoración de los 50 años del golpe? Usted estuvo involucrada en las actividades, la vimos ahí en la Plaza de la Participé. Constitución. ¿Estuvo a la altura? Yo sé que el tema da para mucho, pero estamos contra los tiempos un poco. ¿Era lo que esperaba? ¿Se dio la conmemoración de esta fecha tan significativa para nuestro país como debería haber sido? No es una fecha sencilla. Yo creo que es una fractura ahí manifiesta en la historia de Chile. Y la siento cercana porque, claro, siempre se habla o del Estadio Nacional o de ciertos Villa Grimaldi, ciertos lugares eh, donde se vulneraron sistemáticamente los derechos humanos. Y algunos piensan que en la región de Aysén no ocurrió nada. ¿Ah? Y ahí hubo un campo de concentración, las bandurrias, se violaron derechos humanos en la comisaría Aysén. Tenemos víctimas también.
Y quiero destacar porque, claro, mi madre ha sido reconocida porque ella siempre fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos primero, luego la Agrupación de Derechos Humanos Coyhaique, que son quienes sistematizaron y recopilaron información sobre todo de detenidos desaparecidos y ejecutados, recibiendo también a relegados. Esta fue una zona donde se recibieron muchos relegados y relegadas. Y a 5 décadas, además coincido, yo tengo 50 años, yo nací el año 1973. eh, Creo que hubo un compromiso del gobierno del presidente Boric con la memoria, el plan de búsqueda, me parece, con los temas de búsqueda, verdad, justicia, reparación también, pero el compromiso de una generación, sobre todo como la mía, ¿ah? que, que vive en dictadura, conoce la democracia ya siendo adolescente en su juventud, es cómo entre todos como país nos comprometemos, y quiero valorar la firma de los presidentes de Democracia por Siempre, que un país no puede no comprometerse transversalmente con la defensa de la democracia y los valores de no solo mantener vigente, de respetar siempre los derechos humanos. Y creo que ahí la deuda fue en general de las estructuras de los partidos políticos. Lo que hicieron los 4 presidentes no se traspasó o no se evidenció en lo que son los protagonistas y líderes de las estructuras políticas. Yo hubiera esperado eso en una conmemoración como esta, a 50 años, porque muchas de las víctimas para los 60 años, muchos ya no van a estar. Y el compromiso y la memoria siempre tiene sentido de futuro. Es lo que yo he aprendido de lo que vi en mi mamá, en otros. No se trata de estar anclados en el pasado, pero tratar de resignificar y de reinterpretar lo que ocurrió. El golpe de Estado es un hecho objetivo. Como lo dijo el presidente Boris, los derechos humanos se vulneraron desde el día uno. Y independiente de la mirada o la experiencia de cada uno, comprometernos con los derechos humanos y la democracia me parece que es un deber cívico de todos y todas. Senadora, estamos llegando al fin ya de Sí. este programa. ¿Cómo es para el ping-pong usted? ¿Para ¿Ah? el ping-pong, para el tenis de mesa? Le hago empeño, me Ya. gusta, pero no soy, no Et- destaco. Esto es parecido, pero con conceptos rápidos. Vamos a ver cómo Oh, a andamos. A ver, no ver, soy tan buena lo para ese primero que se le tipo. venga un poco a la cabeza. Gabriel Boric, Em, Renovación, em, compromiso. Y ley, comparto la cultura patagónica además, con el presidente. ley espejo del Transantiago, Inequidad territorial no se ha traducido en la región. carretera austral, Nuestra columna vertebral de Aysén, del sur de Chile. concertación, Adhiero, fui parte de ese proyecto político. salmonicultura en la Patagonia, Tiene una deuda con Aysén. plan nacional de búsqueda, Nunca más. estallido social, Una, una tensión que hay que resignificar y canalizar. nueva CONAF, Más protección y resguardo del patrimonio medioambiental de Chile. uso horario para Aysén, Tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que hay que revisar. falta para 2026, pero Jimena Orde sigue en el Senado. Sigo en el Senado. Soy optimista. Senadora, ya para el cierre, bueno, estamos en medio de las fiestas patrias, quizás quiera hacer un mensaje respecto a eso, sí, a lo mejor sobre alguno de los otros temas sensibles de los cuales hemos hablado, la Cámara es toda suya. Sí, solo agradecer el espacio. Estamos a puertas, efectivamente, de Fiestas Patrias, que es una fecha importante, y yo creo que lo esencial es reencontrarnos en nuestra cultura, en los valores compartidos, en la alegría también de una celebración, y con la esperanza de que lo que sigue siempre va a ser un paso adelante. Creo que Chile lo que no se puede permitir es retroceder, y parte de lo que hemos conversado el día
de hoy es la tarea que nos debe comprometer a todos, sobre todo desde el servicio público, avanzar, avanzar con todos, construir mayoría y dar más garantías y esperanza a quienes habitamos en el territorio nacional. Señora Jimena Órdenes, gracias por conversar con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Nos estamos encontrando ahí en los pasillos. De todas maneras. Y a usted que sigue estas conversaciones por el canal del Senado, también lo esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Profundidad de Campos.